Las alarmas rugían por toda la Estación Espacial Libertad, mientras Jake Morrison corría por los pasillos metálicos. El comunicador en su muñeca chisporroteaba con voces desesperadas de los controladores de la Tierra. Una flota alienígena masiva había aparecido en el borde del sistema solar, sus naves oscuras bloqueando las estrellas como nubes de tormenta. La comandante Lisa Park se encontró con Jake en el centro de comando, su rostro pálido pero determinado. Las pantallas mostraban miles de naves enemigas acercándose lentamente hacia la Tierra. Nunca habían visto algo así. La tecnología alienígena era claramente superior a todo lo que la humanidad había desarrollado. Un haz de luz verde atravesó el espacio y se materializó en el centro de la estación. La forma que apareció era imponente y aterradora. La reina alienígena suprema se alzaba 3 metros de altura, con piel plateada que brillaba como metal líquido. Sus ojos eran cristales azules que parecían contener galaxias enteras. No tenía boca visible, pero su voz resonó directamente en las mentes de todos los presentes. «Entréguenme al humano, y su mundo sobrevivirá», declaró sin emoción aparente. Sus palabras helaron la sangre de cada persona en la estación. La traducción automática confirmó lo que todos habían entendido instintivamente. Jack sintió como todas las miradas se dirigían hacia él. No entendía por qué esta criatura lo quería específicamente. Era solo un ingeniero de mantenimiento, nada especial en comparación con los científicos brillantes y militares experimentados. La comandante Park se adelantó, su mano descansando sobre su arma. «¿Qué quiere con él?», preguntó con voz firme a pesar del miedo evidente en sus ojos. «Las criaturas como Jake Morrison son raras en el universo», respondió la reina. «Su especie posee algo que necesitamos para completar nuestro propósito galáctico». Las pantallas mostraron imágenes de la Tierra siendo bombardeada por rayos de energía púrpura. Ciudades enteras desaparecían en segundos, convertidas en cráteres humeantes. La demostración duró solo unos momentos, pero el mensaje era claro. Tenían el poder de borrar a la humanidad de la existencia sin esfuerzo. Jake observó las imágenes de destrucción y sintió náuseas. Millones de personas vivían en esas ciudades. Sus padres estaban en Chicago, su hermana en Denver. Todos morirían si él no cooperaba con esta criatura. «No pueden simplemente tomar lo que quieren», gritó Lisa, aunque su voz temblaba. La reina se giró hacia ella con movimientos fluidos y mecánicos. «Podríamos», admitió, «pero preferimos la cooperación voluntaria. Hace que el proceso sea más eficiente». «El proceso», repitió Jake encontrando finalmente su voz. «¿Qué proceso exactamente?». Los ojos cristalinos de la reina se fijaron en él con una intensidad que le hizo sentir como si estuviera siendo escaneado hasta el nivel molecular. «Tu especie ha desarrollado algo único», explicó. «Una capacidad para la adaptación y supervivencia que trasciende las limitaciones biológicas normales». Las alarmas continuaron sonando mientras más naves alienígenas aparecían en las pantallas. La flota era ahora tan grande que oscurecía parcialmente el sol visto desde la estación. Jake sabía que no había tiempo para debates prolongados o planes. La decisión tenía que tomarse ahora. Lisa agarró su brazo suavemente. «No tienes que hacer esto», susurró. «Encontraremos otra manera de luchar contra ellos». Jake miró alrededor del centro de comando, viendo las caras de las personas que habían trabajado junto a él durante años. Todos sabían que no había otra opción realista. La reina esperaba pacientemente, sus formas alienígenas inmóviles como una estatua de metal viviente. El tiempo se agotaba para toda la humanidad, y Jake Morrison tenía que decidir el destino de su especie en los próximos segundos. La Estación Espacial Libertad continuó orbitando silenciosamente alrededor de la Tierra, mientras Jake Morrison enfrentaba la decisión más importante en la historia de la humanidad. La comandante Lisa Park observó las lecturas de los sensores con creciente horror. La flota alienígena había crecido hasta incluir más de 50.000 naves de guerra. Cada una de sus armas apuntaban directamente hacia las principales ciudades de la Tierra. La reina alienígena suprema permaneció inmóvil en el centro de comando, su presencia llenando el aire con una energía extraña que hacía que los instrumentos electrónicos parpadearan erráticamente. Su forma plateada reflejaba las luces de emergencia rojas, creando patrones hipnóticos en sus superficies metálicas.
Jake sintió el peso de 8.000 millones de vidas sobre sus hombros. Era un ingeniero de 32 años de Colorado, especializado en sistemas de soporte vital. Nunca había imaginado que se encontraría en el centro de un primer contacto alienígena, mucho menos siendo el objetivo principal de una invasión galáctica. ¿Qué es exactamente lo que hace a mi especie tan especial?, preguntó Jake tratando de mantener su voz estable. La reina inclinó su cabeza de manera casi humana, un gesto que resultaba perturbador viniendo de una criatura tan obviamente no terrestre. Durante milenios hemos estudiado miles de especies inteligentes en esta galaxia, respondió telepáticamente. La mayoría sigue patrones predecibles de evolución y desarrollo tecnológico. Alcanzan ciertos límites y se estancan o se destruyen a sí mismas. Los humanos son diferentes. Las pantallas del centro de comando mostraron imágenes holográficas de la historia humana proyectadas por la tecnología alienígena. Jake vio escenas de las primeras civilizaciones, las guerras mundiales, la exploración espacial, todo presentado desde una perspectiva que nunca había considerado. Su especie ha enfrentado extinción múltiples veces. Continuó la reina. Eras de hielo, asteroides, guerras, pandemias, desastres naturales. Cada vez que parecía que la humanidad estaba condenada, encontraron formas de adaptarse, evolucionar y superar obstáculos imposibles. Esta capacidad de resistencia es extraordinariamente rara. Lisa se acercó a Jake, sus ojos llenos de determinación militar. No sabemos qué planean hacer contigo, susurró urgentemente. Podrían estar mintiendo sobre dejar vivir a la humanidad. Deberíamos luchar sin importar las consecuencias. Jake consideró las palabras de su comandante, pero las imágenes de las ciudades siendo destruidas seguían frescas en su mente. La tecnología alienígena era claramente siglos, posiblemente milenios más avanzada que cualquier cosa que los humanos habían desarrollado. El comunicador principal cobró vida con una transmisión directa desde la Casa Blanca. El presidente aparecía visiblemente envejecido, rodeado de asesores militares y científicos. Jake Morrison, si puede escucharme, necesito que sepa que toda la humanidad está agradecida por cualquier sacrificio que esté considerando hacer. La transmisión fue interrumpida cuando más naves alienígenas se materializaron alrededor de la Tierra. Estas eran diferentes a las naves de guerra, más grandes y con diseños más complejos. Parecían ser naves de investigación o laboratorios móviles. No van a lastimarlo, ¿verdad?, preguntó Lisa directamente a la reina. El bienestar físico de Jake Morrison no está en riesgo, respondió la criatura. Lo que necesitamos de él trasciende lo físico. Necesitamos estudiar y comprender la esencia de lo que hace a la humanidad tan adaptable. Jake sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Sonaba como si quisieran extraer algo fundamental de su ser humano, posiblemente algo que lo haría menos humano en el proceso. Pero las alternativas eran claras. Si se negaba, la Tierra sería destruida y toda la humanidad perecería. Los sistemas de comunicación de la estación se activaron nuevamente con transmisiones de todo el mundo. Familias enviando mensajes de apoyo, científicos ofreciendo teorías sobre lo que los alienígenas podrían querer, líderes mundiales prometiendo que Jake sería recordado como el héroe más grande de la historia humana. Su hermana Emma apareció en una de las transmisiones desde Denver, llorando pero tratando de mantenerse fuerte. Jake, sé que tomas la decisión correcta, dijo a través de la pantalla. Mamá y papá están orgullosos de ti, sin importar lo que elijas. La reina observó estas transmisiones con interés aparente. Estas conexiones emocionales entre individuos de su especie son otra característica fascinante, comentó. La mayoría de las especies desarrollan vínculos sociales, pero la intensidad y complejidad de los lazos humanos es excepcional. Jake se dio cuenta de que cada minuto que pasaba, más personas en la Tierra vivían en terror, sabiendo que su destino dependía de las decisiones de alguien que ni siquiera conocían. No podía prolongar su agonía indefinidamente. Comandante Park, dijo finalmente dirigiéndose a Lisa, necesito que prometa algo. Si acepto ir con ellos y algo sale mal, quiero que la humanidad sepa que luchamos hasta el final. La Estación Espacial Libertad se había convertido en el centro neurálgico de la crisis más grande que la humanidad había enfrentado jamás. Jake Morrison observó las pantallas que mostraban la vida normal en la Tierra suspendida en pánico. Las calles se habían vaciado, las bolsas de valores habían colapsado.
y los líderes mundiales se reunían en sesiones de emergencia continuas. El Dr. Chris Williams, el científico jefe de la estación, se acercó con datos frescos de los escáneres. Jake, hemos estado analizando las señales de energía de sus naves, informó con voz tensa. Sus capacidades destructivas exceden nuestras estimaciones iniciales por órdenes de magnitud. Podrían esterilizar planetas enteros en cuestión de horas. La reina alienígena suprema no mostró reacción a esta revelación, como si la información fuera obvia para ella. Su forma plateada se desplazó ligeramente y nuevas imágenes aparecieron en las pantallas holográficas. Estas mostraban otros mundos, otras especies que aparentemente habían enfrentado decisiones similares. Estas civilizaciones eligieron resistir, explicó telepáticamente. Sus mundos ahora son monumentos silenciosos a su terquedad. Jake estudió las imágenes de planetas muertos, sus superficies cristalizadas por armas de energía que habían convertido océanos enteros en vapor. La comunicadora Amy Rodríguez interceptó una transmisión de las Naciones Unidas. Los representantes de todos los países habían votado unánimemente, autorizando a Jake a tomar cualquier decisión que considerara necesaria para salvar a la humanidad. Era un peso de responsabilidad que ningún individuo debería cargar. «Pero, ¿por qué necesitan específicamente estudiar a los humanos?», preguntó el Dr. Williams a la reina. «¿Que no pueden aprender de nuestros registros históricos, nuestra literatura, nuestra ciencia? Lo que necesitamos no puede obtenerse de datos externos», respondió la criatura. «Debe extraerse directamente de la fuente». Jake sintió náuseas ante la implicación. Sonaba cada vez más como si quisieran diseccionar no solo su cuerpo, sino su alma misma. La comandante Elisa Parks se interpuso entre Jake y la reina, su mano aún descansando sobre su arma Sidarm. «Si toman a nuestro hombre, queremos garantías más específicas que vagas promesas de supervivencia», exigió con autoridad militar. «Queremos acuerdos escritos, cronogramas, condiciones específicas para el tratamiento de Jake y la protección de la Tierra». La reina consideró la demanda con lo que parecía ser sorpresa genuina. «Sus especies normalmente no hacen este tipo de negociaciones», admitió. «Usualmente simplemente toman lo que necesitan. Pero sus capacidades de adaptación los intrigan, lo suficiente como para intentar métodos más colaborativos». Las pantallas mostraron súbitamente un documento complejo en múltiples idiomas terrestres y símbolos alienígenas. Los términos eran específicos. Jake sería mantenido con vida y sin daño físico permanente durante el proceso de estudio. La Tierra sería protegida de todas las amenazas externas durante un período de 1000 años terrestres. La humanidad sería libre de desarrollarse sin interferencia alienígena. El abogado de la estación, Mike Foster, estudió rápidamente los términos legales. «Parece legítimo», susurró a Lisa, «aunque obviamente no tenemos experiencia con derecho intergaláctico». Las cláusulas de protección son sorprendentemente detalladas y específicas. Jake leyó el documento con creciente asombro. Los alienígenas habían estudiado la cultura y las leyes humanas lo suficiente como para crear un contrato que cualquier abogado terrestre podría entender. Era evidente que habían estado observando a la humanidad durante mucho más tiempo del que nadie había imaginado. Una nueva transmisión llegó desde la superficie terrestre. El hermano de Jake, Kevin, apareció en pantalla desde la base militar donde servía. «Hermano», dijo con voz quebrada, «sé que harás lo correcto. Siempre has sido el más inteligente de la familia. Confío en tu juicio completamente». La reina observó esta interacción familiar con intensidad renovada. Los vínculos emocionales entre los humanos parecían fascinarla tanto como su capacidad de supervivencia. «Estas conexiones son parte de lo que queremos comprender», explicó. «Como individuos débiles físicamente pueden lograr hazañas imposibles cuando actúan por otros». Jake se dio cuenta de que los alienígenas no solo estaban interesados en la biología humana, sino en los aspectos más profundos de la naturaleza humana. Querían comprender el amor, el sacrificio, la determinación que había permitido a la humanidad superar obstáculos aparentemente imposibles. El tiempo continuaba agotado. Las naves alienígenas comenzaron a alinearse en formaciones que claramente indicaban preparativos para un ataque coordinado.
Jake sabía que cada segundo de retraso aumentaba la posibilidad de que la situación escalara más allá del punto de no retorno. Lisa se acercó a él una vez más, sus ojos llenos de respeto y tristeza. Jake, cualquier decisión que tomes, quiero que sepas que todos en esta estación, todos en la Tierra, reconocemos el coraje que se necesita incluso para considerar esta opción. Jake asintió, sintiendo el peso final de la decisión acercándose inexorablemente. La supervivencia de su especie dependía completamente de su próxima elección, y el tiempo para decidir se había agotado virtualmente. Jake Morrison cerró los ojos por un momento tratando de procesar la magnitud de la decisión que enfrentaba. Cuando los abrió, encontró la mirada cristalina de la reina alienígena suprema fija en él con una intensidad que parecía atravesar su alma. El destino de 8.000 millones de personas dependía de su próxima respuesta. «Acepto sus términos», declaró finalmente, su voz resonando por todo el centro de comando de la Estación Libertad. El silencio que siguió fue ensordecedor, interrumpido solo por el zumbido constante de los sistemas electrónicos de la estación. La comandante Lisa Pack sintió lágrimas involuntarias corriendo por sus mejillas, aunque mantuvo su postura militar rígida. El doctor Chris Williams se derrumbó en su silla, aliviado pero devastado por la pérdida inminente de su colega y amigo. La reina inclinó su cabeza en lo que parecía ser una señal de respeto o reconocimiento. Su decisión será recordada por milenios en los archivos galácticos, transmitió telepáticamente. Su sacrificio trasciende la simple supervivencia de una especie, contribuirá al conocimiento que podría salvar innumerables mundos futuros. Las pantallas de la estación mostraron inmediatamente cambios en la formación de la flota alienígena. Las naves de guerra comenzaron a retirarse hacia posiciones defensivas alrededor de la Tierra, mientras que una sola nave de investigación se acercó lentamente a la Estación Espacial Libertad. Esta nave era diferente a las otras que habían visto. Tenía formas orgánicas y fluidas que parecían cambiar constantemente como si estuviera viva. Su superficie brillaba con patrones de luz que pulsaban en ritmos hipnóticos. Jake se dirigió a la consola de comunicaciones para enviar un mensaje final a su familia en la Tierra. Su hermana Emma respondió inmediatamente desde Denver, su cara visible en la pantalla principal del centro de comando. «Jake, toda la familia está aquí contigo», dijo, rodeada por sus padres y su hermano Kevin. «Sabemos que esto no es realmente un adiós. Encontraremos una manera de reunirnos de nuevo. Siempre lo hacemos». Su madre, Patricia Morrison, tomó el micrófono con manos temblorosas. «Hijo, has convertido a toda la familia en la más orgullosa de la Tierra», dijo, luchando por controlar su voz. «Tu padre y yo te amamos más de lo que las palabras pueden expresar». El padre de Jake, Robert Morrison, un veterano militar retirado, se acercó a la cámara con dignidad estoica. «Soldado, has cumplido con tu deber de la manera más honorable posible», declaró usando el título militar que siempre había usado cariñosamente con Jake. La reina observó estas interacciones familiares con lo que parecía ser curiosidad científica intensa. «Estos vínculos emocionales son más complejos de lo que nuestros análisis iniciales sugirieron», comentó. «La capacidad humana para el amor incondicional parece desafiar la lógica evolutiva básica». La nave de investigación se acopló suavemente con la Estación Libertad, y un túnel de energía conectó ambas estructuras. Jack podía ver formas alienígenas moviéndose dentro de la nave, a través de las paredes translúcidas del túnel. El Dr. Williams se acercó con un dispositivo de comunicación personal. «Jake, esto mantendrá contacto contigo sin importar la distancia», explicó. «Hemos codificado todos nuestros mejores deseos y mensajes de apoyo en la señal de fondo». Amy Rodríguez le entregó un pequeño objeto personal. «Es una foto de toda la tripulación de la estación», dijo sonriendo a través de sus lágrimas, «para que nunca olvides que tienes una familia aquí esperándote». Jake guardó cuidadosamente ambos objetos, sabiendo que podrían ser sus únicos vínculos con la humanidad durante el tiempo que estuviera con los alienígenas. La reina se movió hacia el túnel de energía, indicando que era hora de partir. Antes de irse, Jake se dirigió una última vez a la tripulación de la Estación Libertad. «Cuiden a la humanidad mientras estoy fuera», dijo con una sonrisa forzada pero genuina. «Y continúen explorando las estrellas. Cuando regrese, quiero escuchar sobre todos los mundos nuevos que hayan descubierto».
La comandante Park lo saludó militarmente, un gesto que fue imitado por toda la tripulación presente. Jake devolvió el saludo y se dirigió hacia el túnel de energía, sabiendo que estaba cruzando un umbral que cambiaría tanto su vida como el futuro de toda su especie. El interior de la nave alienígena era un laberinto de superficies cristalinas y orgánicas que pulsaban con vida propia. Jake Morrison siguió a la reina alienígena suprema a través de pasillos que parecían reformarse constantemente, adaptándose a su presencia de maneras que desafiaban su comprensión de la física. Las paredes emitían una luz suave y dorada que no lastimaba sus ojos humanos, pero que claramente había sido ajustada específicamente para su comodidad. Era evidente que los alienígenas habían estudiado meticulosamente la fisiología humana antes de este encuentro. La reina se detuvo en una cámara circular donde otras formas alienígenas esperaban. Estas criaturas eran diferentes a ella, más pequeñas y especializadas en apariencia. Sus movimientos eran precisos y coordinados como si fueran extensiones de una sola mente colectiva. Estos son nuestros especialistas en análisis biológico y psicológico, explicó la reina telepáticamente. Su función es comprender los mecanismos que permiten la excepcional adaptabilidad humana. El proceso será exhaustivo, pero no destructivo. Jake observó los instrumentos que rodeaban la cámara. Eran completamente ajenos a cualquier tecnología terrestre, pero de alguna manera transmitían una sensación de propósito benigno. Los alienígenas claramente no tenían intención de dañarlo físicamente. Una de las criaturas especialistas se acercó y extendió lo que parecía ser una mano con dedos cristalinos. Cuando Jake la tocó, inmediatamente sintió una conexión mental suave pero profunda. Sus recuerdos comenzaron a fluir, pero de manera controlada y no invasiva. El especialista estaba experimentando la vida de Jake desde su perspectiva, sintiendo las emociones humanas de primera mano. La criatura se estremeció ligeramente, claramente abrumada por la intensidad y complejidad de la experiencia emocional humana. Fascinante, murmuró la reina observando la reacción de su especialista. Sus experiencias emocionales son mucho más intensas y matizadas de lo que nuestros modelos predijeron. Cada recuerdo contiene capas múltiples de significado e implicación. Jake comenzó a relajarse cuando se dio cuenta de que el proceso era más como compartir experiencias que como ser examinado. Los alienígenas no estaban simplemente estudiándolo como un espécimen, sino que genuinamente trataban de comprender la esencia de la humanidad. A través de la conexión mental, Jake comenzó a percibir retazos de la perspectiva alienígena. Su civilización era antigua más allá de toda comprensión humana, y habían observado el ascenso y la caída de miles de especies inteligentes en la galaxia. La mayoría de las especies siguen patrones evolutivos predecibles, transmitió uno de los especialistas directamente a su mente, desarrollan inteligencia, tecnología y luego se estancan o se destruyen. Los humanos han roto este patrón repetidamente de maneras que considerábamos imposibles. Jake vio imágenes de otras especies que habían enfrentado crisis existenciales similares a las que la humanidad había superado. Algunas habían sucumbido a pandemias, otras a guerras nucleares, otras simplemente habían perdido la voluntad de continuar evolucionando. Los humanos, de alguna manera, habían encontrado formas de superar cada obstáculo. La conexión mental le permitió experimentar la perspectiva de la reina sobre la historia humana. Desde su punto de vista, la humanidad era como una llama que se negaba a extinguirse sin importar cuán fuerte soplara el viento. Esta resistencia había capturado su atención científica, pero había algo más profundo en su interés. A través de la conexión, Jake percibió que la propia especie de la reina había perdido algo fundamental en su evolución hacia la perfección tecnológica. Habían ganado conocimiento y poder, pero habían perdido la capacidad de innovación emocional y adaptación espontánea. Su especie busca recuperar algo que perdimos hace milenios, admitió la reina con lo que parecía ser una forma alienígena de nostalgia. La capacidad de crecer y cambiar en respuesta a desafíos inesperados. Ustedes aún poseen esta capacidad de manera extraordinaria. Jake comenzó a comprender que este no era simplemente un intercambio unidireccional. Los alienígenas esperaban aprender algo de la humanidad que podría revitalizar su propia civilización. Estancada, era una búsqueda de renovación espiritual tanto como científica.
El proceso de análisis continuó durante horas, con Jake compartiendo no solo sus propios recuerdos, sino accediendo a recuerdos colectivos de la experiencia humana que los alienígenas habían compilado durante décadas de observación secreta. Gradualmente, Jake se dio cuenta de que estaba participando en algo mucho más grande que un simple estudio. Estaba ayudando a tender un puente entre dos formas de existencia completamente diferentes, posiblemente estableciendo las bases para una futura colaboración entre especies. En la distancia, a través de las paredes translúcidas de la nave, Jake podía ver la Tierra girando serenamente en su órbita, protegida ahora por la tecnología alienígena más avanzada. Jake Morrison había perdido la noción del tiempo dentro de la nave alienígena. Los días y las noches se difuminaban en un continuo de conexiones mentales profundas y revelaciones sobre la naturaleza de la conciencia inteligente. Su comprensión de su propia humanidad había crecido exponencialmente a través de las perspectivas alienígenas. La reina se había vuelto menos distante durante el proceso, sus comunicaciones telepáticas adquiriendo matices que Jake interpretaba como calidez o incluso amistad. Los especialistas alienígenas trabajaban incansablemente, analizando cada aspecto de la psique humana que Jake compartía voluntariamente con ellos. Durante una sesión particularmente intensa, Jake experimentó recuerdos colectivos humanos que los alienígenas habían preservado. Vio a través de los ojos de exploradores que habían cruzado océanos desconocidos, científicos que habían hecho descubrimientos revolucionarios y personas ordinarias que habían realizado actos extraordinarios de valor y compasión. Esto es lo que hace a su especie única, explicó la reina mientras observaban juntos estos recuerdos proyectados. No es solo la supervivencia, sino la capacidad de crecer y transformarse a través de adversidades que convertirían a otras especies en piedra. Jake había comenzado a percibir cambios sutiles en los alienígenas que trabajaban con él. Sus movimientos se habían vuelto menos mecánicos, más fluidos. Sus comunicaciones telepáticas contenían nuevos matices emocionales que no habían estado presentes al principio del proceso. Los especialistas estaban aprendiendo a experimentar emociones humanas de segunda mano, y el efecto era transformador. Una criatura que Jake había comenzado a pensar como la doctora alienígena mostró algo parecido a la excitación cuando descubrió un patrón particularmente interesante en sus recuerdos de resolución de problemas. Su capacidad para encontrar esperanza en situaciones imposibles es especialmente notable, transmitió la doctora. Incluso cuando todos los datos indican fracaso inevitable, los humanos continúan buscando alternativas creativas. A través de la conexión mental expandida, Jake comenzó a acceder a los recuerdos y experiencias de los propios alienígenas. Su civilización había alcanzado la perfección tecnológica hace millones de años, pero al hacerlo habían perdido la capacidad de cambio espontáneo y crecimiento emocional. Vio mundos cristalinos donde toda necesidad material era satisfecha instantáneamente, donde no existía enfermedad, muerte o sufrimiento. Pero también vio el precio de esa perfección, una existencia sin sorpresas, sin desafíos, sin la posibilidad de crecimiento real. Nos convertimos en conservadores de conocimiento en lugar de creadores, admitió la reina con lo que Jake interpretó como tristeza profunda. Observamos el universo pero ya no participamos realmente en él. Su especie nos ha mostrado lo que perdimos en nuestro camino hacia la perfección. Jake comenzó a comprender que los alienígenas no solo querían estudiar la humanidad, sino que esperaban encontrar una manera de reintroducir elementos de imperfección creativa en su propia existencia. La humanidad representaba una oportunidad de renovación para una civilización que había alcanzado un callejón sin salida evolutivo. El proceso de intercambio se había vuelto verdaderamente bidireccional. Jake no solo compartía la experiencia humana, sino que absorbía perspectivas alienígenas sobre la existencia que expandían fundamentalmente su comprensión del universo. Una revelación particularmente impactante llegó cuando Jake accedió a recuerdos alienígenas sobre otras especies que habían enfrentado decisiones similares a la suya. Algunos individuos habían elegido sacrificarse por sus especies, pero ninguno había logrado crear el tipo de conexión transformadora que estaba ocurriendo entre Jake y sus anfitriones. Su disposición a confiar y colaborar a pesar del miedo es extraordinaria, observó uno de los especialistas.
Otras especies tienden a cerrarse mental y emocionalmente cuando se enfrentan a lo completamente desconocido. Jake se dio cuenta de que estaba estableciendo precedentes para futuras interacciones entre especies inteligentes. Su experiencia se convertiría en un modelo para contactos pacíficos entre civilizaciones completamente diferentes. Durante las sesiones más profundas, Jake experimentó momentos de conciencia expandida donde podía percibir la red mental colectiva que conectaba a todos los alienígenas. Era una experiencia de unidad que trascendía la individualidad humana normal, pero que no amenazaba su identidad personal. La reina le explicó que estaban explorando formas de crear puentes permanentes entre especies que mantuvieran las características únicas de cada una mientras permitían intercambios beneficiosos mutuos. Era una visión de cooperación galáctica que había sido imposible antes del contacto con la humanidad. Jake comenzó a anticipar el momento de su eventual regreso a la Tierra, sabiendo que traería consigo conocimientos y perspectivas que podrían transformar el futuro de la humanidad en formas que apenas podía imaginar. Después de lo que Jake estimó fueron varias semanas terrestres, la reina alienígena suprema anunció que el proceso de análisis había producido resultados que excedían todas sus expectativas. Los datos recolectados no solo habían respondido sus preguntas originales sobre la adaptabilidad humana, sino que habían abierto campos completamente nuevos de investigación sobre la naturaleza de la conciencia y la evolución. Jake se encontraba en la cámara de observación central de la nave, contemplando la Tierra a través de las paredes. El planeta azul giraba pacíficamente, protegido por la tecnología alienígena más avanzada de la galaxia. Sabía que su familia y toda la humanidad esperaban ansiosamente noticias de su bienestar. La transformación que había ocurrido durante su tiempo con los alienígenas era profunda y mutua. Los especialistas alienígenas habían comenzado a exhibir comportamientos completamente nuevos, incorporando elementos de espontaneidad e innovación emocional que habían aprendido de la experiencia humana. Su proceso de aprendizaje ha catalizado cambios en nuestras propias estructuras mentales, explicó la reina, con lo que Jake ahora reconocía definitivamente como gratitud genuina. Por primera vez en millones de años, nuestros especialistas están experimentando lo que ustedes llamarían inspiración creativa. Jake había observado estos cambios de primera mano. La doctora alienígena, que había trabajado más estrechamente con él, había comenzado a desarrollar lo que solo podía describirse como personalidad individual. Sus comunicaciones telepáticas ahora contenían humor sutil y preferencias personales que no habían existido al principio del proceso. Pero el cambio más significativo había ocurrido en la reina misma. Su forma de comunicación se había vuelto más rica y matizada, incorporando elementos de metáfora y expresión emocional que claramente había aprendido de la experiencia humana. Hemos decidido implementar los hallazgos de esta investigación en escala galáctica, anunció la reina durante una de sus últimas sesiones intensas. Estableceremos programas de intercambio cultural con especies que demuestren potencial para el tipo de adaptabilidad que su humanidad encarna. Jake se dio cuenta de que su sacrificio no solo había salvado a la Tierra, sino que había iniciado una revolución en la forma en que las especies inteligentes interactuaban en toda la galaxia. La humanidad se había convertido inadvertidamente en catalizadora de una nueva era de cooperación interespecies. El momento de su regreso se acercaba, y Jake sintió una mezcla compleja de anticipación y nostalgia. Había formado vínculos genuinos con sus anfitriones alienígenas, relaciones que trascendían las barreras de especie y forma de vida. La reina le presentó un dispositivo de comunicación de tecnología alienígena que le permitiría mantener contacto con la nave incluso después de su regreso a la Tierra. También le otorgó acceso a archivos de conocimiento que podrían acelerar el desarrollo tecnológico humano en siglos. Su especie está lista para unirse a la comunidad galáctica como socios iguales, declaró la reina formalmente. Los protocolos de contacto que hemos desarrollado durante su tiempo aquí servirán como modelo para futuras integraciones de especies emergentes. Jake recibió instrucciones detalladas sobre cómo la humanidad podría prepararse gradualmente para el contacto abierto con otras especies inteligentes. El proceso tomaría décadas, pero eventualmente la Tierra se convertiría en un centro de intercambio cultural y científico para múltiples civilizaciones galácticas.
La nave alienígena comenzó su aproximación final hacia la Estación Espacial Libertad. Jack podía ver las luces familiares de la estación brillando en la distancia, y su corazón se aceleró ante la perspectiva de reunirse con sus colegas y amigos. Durante el viaje de regreso, Jack compiló mentalmente todo lo que había aprendido y experimentado. Su informe cambiaría fundamentalmente la comprensión humana de su lugar en el universo y abriría posibilidades que la humanidad apenas había comenzado a imaginar. La reina le ofreció una despedida personal que Jake interpretó como el equivalente alienígena de un abrazo emocional. Su tiempo juntos había creado un precedente histórico para la cooperación pacífica entre especies completamente diferentes. Cuando la Estación Espacial Libertad apareció completamente visible a través de las paredes de la nave, Jake sintió lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Estaba regresando a casa con conocimientos que transformarían el futuro de toda su especie. La Estación Espacial Libertad se iluminó como un festival cuando las señales confirmaron que Jake Morrison estaba vivo y regresando. La comandante Lisa Park luchó por mantener el protocolo militar mientras lágrimas de alivio corrían por su rostro. El centro de comando estaba lleno de gritos de celebración cuando la nave alienígena se acopló suavemente con la estación. Jake emergió del túnel de energía transformado de maneras que eran inmediatamente visibles para quienes lo conocían bien. Sus ojos contenían una profundidad nueva, como si hubiera visto secretos del universo que expandían fundamentalmente su perspectiva sobre la existencia. La tripulación de la estación se reunió alrededor de él, abrazándolo y bombardeándolo con preguntas sobre su experiencia. El Dr. Chris Williams fue el primero en notar los cambios sutiles en Jake, movimientos más fluidos, una percepción aparentemente intensificada de su entorno, y una calma que sugería comprensión profunda. «Estoy bien, más que bien», aseguró Jake a sus amigos preocupados. «Lo que experimenté allá cambiará todo lo que creemos saber sobre nuestro lugar en el universo». Los alienígenas no son conquistadores, son maestros potenciales y estudiantes simultáneamente. Las comunicaciones con la Tierra estallaron en celebración cuando las noticias del regreso seguro de Jake llegaron al planeta. Su hermana Emma aparecía en las pantallas desde Denver llorando de alegría y riendo simultáneamente. Toda la familia Morrison se había reunido para presenciar el regreso de su héroe. Jake, el mundo entero ha estado esperando durante semanas, transmitió su hermano Kevin desde la base militar. «Eres oficialmente el hombre más famoso del planeta. Presidentes, primeros ministros y líderes de todo el mundo quieren hablar contigo». Pero antes de las entrevistas oficiales y los informes gubernamentales, Jake necesitaba procesar completamente lo que había experimentado. La reina alienígena suprema había permanecido para las ceremonias de despedida formales, y su presencia continuaba causando una mezcla de asombro y nerviosismo en la tripulación humana. «Los acuerdos que establecimos se mantendrán indefinidamente», transmitió la reina telepáticamente a toda la tripulación presente. «La Tierra está ahora bajo protección galáctica oficial. Ninguna especie hostil se acercará a su sistema solar sin enfrentar las consecuencias». Jake tradujo las comunicaciones telepáticas para beneficio de sus colegas, sirviendo como intérprete entre dos formas de existencia completamente diferentes. Era evidente que su tiempo con los alienígenas le había otorgado capacidades de comunicación que trascendían las limitaciones humanas normales. La comandante Park se dirigió formalmente a la reina, expresando la gratitud de toda la humanidad por el tratamiento respetuoso de Jake y el cumplimiento de los acuerdos establecidos. La reina respondió que la experiencia había sido mutuamente beneficiosa de maneras que habían excedido todas las expectativas. «Su Jake Morrison ha iniciado cambios en nuestra civilización que reverberarán durante milenios», declaró la reina. «El intercambio de perspectivas ha revitalizado aspectos de nuestra existencia que creíamos perdidos para siempre». Jake presentó el dispositivo de comunicación alienígena que le había sido otorgado, explicando que mantendría un canal abierto entre la humanidad y la comunidad galáctica. Era efectivamente el primer embajador humano en una red de civilizaciones que abarcaba gran parte de la galaxia conocida. Los archivos de conocimiento que los alienígenas habían compartido contenían avances tecnológicos que podrían acelerar el desarrollo humano en siglos. Medicina regenerativa, propulsión interestelar, fuentes de energía limpia,
prácticamente ilimitada, todo estaba ahora al alcance de la humanidad. Pero el regalo más valioso era la perspectiva expandida sobre el lugar de la humanidad en el cosmos. Jake había regresado con la comprensión de que los humanos poseían características únicas que eran valoradas por civilizaciones mucho más avanzadas tecnológicamente. La ceremonia de despedida fue breve pero emotiva. La reina se despidió personalmente de Jake con un gesto que combinaba respeto, gratitud y lo que claramente era afecto genuino. Su forma plateada brilló una vez más, antes de desvanecerse en el túnel de energía. La nave alienígena se desacopló de la Estación Libertad y comenzó su viaje de regreso hacia las estrellas. Jake la observó partir con sentimientos encontrados, sabiendo que había establecido vínculos que trascendían las barreras de especie y tiempo. Las transmisiones desde la Tierra se intensificaron cuando los líderes mundiales se dieron cuenta de las implicaciones completas del regreso de Jake. La humanidad no solo había sobrevivido a su primer contacto con una civilización alienígena superior, sino que había establecido las bases para una relación de cooperación mutua. Amy Rodríguez compiló rápidamente un informe preliminar para transmitir a los gobiernos terrestres, pero Jake sabía que los informes completos tomarían meses en prepararse adecuadamente. La cantidad de información y conocimiento que había adquirido era simplemente abrumadora. La Estación Espacial Libertad se había convertido en el símbolo del primer paso exitoso de la humanidad hacia la integración galáctica. Jake Morrison había regresado no solo como un héroe que había salvado su mundo, sino como un pionero que había abierto un futuro de posibilidades infinitas para toda su especie. Mientras contemplaba la Tierra a través de las ventanas de observación de la estación, Jake sabía que la humanidad nunca volvería a estar sola en el universo. El cosmos se había abierto ante ellos, lleno de maravillas y oportunidades que apenas comenzaban a imaginar.